como organización, como organismo no gubernamental independiente y además usando la tecnología, digamos, para transparentar varios temas como este. Y contemos primero, antes de ir a ver los resultados, cómo llegan ustedes en esta herramienta que han llamado del dicho al hecho, ¿no? ¿Cómo miden el cumplimiento de las promesas en los mensajes presidenciales? Sí, mira, nosotros venimos haciendo del hecho al hecho del año 2012 y es bien importante entender cómo se hace para que se sepa exactamente lo que estamos evaluando. Lo que nosotros hacemos es mirar en este caso el discurso de que el año pasado fue el 21 de mayo y ver qué promesas se hacen y cuáles de esas promesas se cumplieron o no a través de proyectos de ley. La razón de hacerlo con proyectos de ley tiene que ver con que ahí es factible hacer una metodología precisa, rigurosa y que además tiene ciertas ventajas de que se puede seguir su avance en el Congreso. Entonces no vemos el cumplimiento a través de otras formas, de por ejemplo medida administrativa u otra forma en que se cumplieran, sino que las que se traducen en proyectos de ley. Nosotros como contabilizamos el año pasado 37 promesas. Se prometió menos el año pasado que en discursos anteriores. Se prometió anteriores. menos que en discursos anteriores, pero eso tiene sentido también porque está terminando el gobierno, entonces no hay tanto tiempo para avanzar en el Congreso y de hecho en el gobierno de Piñera la tendencia fue igual, se promete más al principio y al final se promete menos y también se cumple más porque se puede avanzar más. Ahora, perdona, antes de entrar en las cifras concretas, ya el 58% respecto al año pasado, hay otra escala, ¿no? Que es del 1 al 4, donde ustedes miden el nivel de coherencia. Y me interesa saber qué es el nivel de coherencia, qué entienden ustedes por eso en el tema de las promesas y los proyectos. Sí, esa es una muy buena pregunta, porque cuando nosotros hablamos de coherencia, nos referimos a cuán coherente es respecto de la promesa que se hizo. ¿Ya? No es una evaluación de la calidad de la política pública, aunque en algunos casos hemos tenido la suerte de contar con el apoyo de otras organizaciones como Educación 2020 o Corporación Opción, que nos han ayudado en ciertas áreas, o la ONG FIMA, por ejemplo, que trabaja en temas ambientales, nos han ayudado en ciertas áreas a evaluar también cuán coherente, pero efectivamente nosotros les pedimos a ellos que evalúen cuán coherente es respecto de la misma promesa y en algunos casos ellos además pueden hacer un comentario. Ahora, pero podemos dar un ejemplo de coherencia, qué sé yo, pongo un tema sobre la mesa, que es una promesa incumplida por lo pronto, hasta ahora, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, que se ha prometido en varias y todavía no sale del Congreso, se envió un proyecto de ley. Sí, bueno, ese ejemplo no es tan bueno porque la coherencia que la evaluaron fue un 4, o sea, era muy coherente alta, y eso lo hizo la Fundación Más Ciencia, creo que fue. Pero, por ejemplo, un buen ejemplo es el de la nueva Constitución, que tiene un avance de un 40%, eso significa que está en el primer trámite en el Congreso. Okay. Nosotros le asignamos un alto porcentaje a que el proyecto se envíe al Congreso, porque lo que estamos diciendo ahí es que hay voluntad de que se tramite. De cumplir la promesa. De cumplir la promesa. Ahora, obviamente luego en el Congreso hay que poner de acuerdo a muchos actores y todo eso. Pero esa está con un 3. Y la razón por la que lo evaluamos con un 3 es porque lo más probable es, por ejemplo, por los plazos que tiene y como no ha podido avanzar y no están claros, es que no se cumpla durante este gobierno y hay que recordar que la promesa de la nueva Constitución también fue una promesa del programa de gobierno. Entonces hay todo un tema con los plazos que quedan un poco ahí a que este proyecto va a enviar además otra ley, es bastante engorroso el sistema. Pero entonces, no es que el proyecto se desdibuje en el envío, porque de pronto algunas iniciativas se desdibujan o cambian en el Congreso, que es más o menos de cierta lógica. No es ese el nivel de coherencia. No se evalúa el mensaje presidencial. Nosotros evaluamos mensajes presidenciales que son los que envía el gobierno en el fondo. ¿Sí? Y luego también se puede evaluar si una moción parlamentaria recibe indicaciones del gobierno. O sea, lo que nosotros vemos es, de hecho, por eso nosotros hacemos un llamado a la sociedad civil y a la ciudadanía a justamente evaluar estas políticas públicas desde otros puntos de vista, sobre todo, por ejemplo, un año de elecciones, para ver si, por ejemplo, a mí me parece esa toma de decisión, esa calidad de política pública, porque nosotros estamos viendo cuán coherente respecto de lo que ellos mismos prometemos, que entendiendo que acá estamos haciendo un ejercicio de rendición de cuentas y fiscalización ciudadana. Bueno, y cualquiera además puede ver, ustedes lo tienen ahí en el sitio del dichoalecho.cl, y es muy interesante porque aparece la cita textual del mensaje, lo dividen además en las diferentes áreas y van dando cuenta de si esto ya se ha transformado en un proyecto de ley, qué nivel de avance tiene, si es que lo hay, en fin. Y me llama la atención particularmente lo que ustedes consideran el ítem Estado, donde hubo 3 promesas el año pasado: transparencia en las Fuerzas Armadas, ley de responsabilidad fiscal regional, crear una plataforma electrónica de notarios y conservadores, donde el avance es 0. Sí, bueno, ahí tenemos un tema y, por ejemplo, en ese caso, en el de Estado, porque efectivamente ninguno de los proyectos tiene un 0 porque no se enviaron, ¿no? En el fondo. Ni siquiera, claro. Ahora, hay por ejemplo, a nosotros nos interesa muchísimo el de transparencia en las Fuerzas Armadas, y en este caso habría que agregar a Carabineros
y yo creo que estamos en un momento clave para, por ejemplo, retomar ese tipo de promesas y por lo menos dar una señal. Oye, perdón, y es que está la frase textual del mensaje del año pasado donde dice, comillas, he instruido a los ministros correspondientes para que trabajen con las Fuerzas Armadas para la incorporación de nuevos estándares de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de recursos de la defensa nacional. Esto es de 21 de mayo del año pasado, porque los chilenos piden transparencia en todos los ámbitos de la vida nacional. No se ha hecho nada. No. Ahí no hay un proyecto de ley asociado, entonces ni siquiera podemos darle ese 40% inicial, Claro. porque nosotros entendemos que luego en el Congreso hay más actores, puede ser más difícil llevarlo a cabo, y ahí también hay un tema de, bueno, capacidad política, etcétera. O sea, no se mide el avance al final, porque eso depende del Congreso, no necesariamente del gobierno, Se mide. aunque sí están las urgencias. Claro, sí, no, pero se mide el avance, porque si logra pasar a segundo trámite le damos un 70%, Ah, perfecto, ya. si pasa será un 90%, y si es promulgado un 100%, es decir, o sea, lograron, porque también un gobierno tiene que hacerse cargo de lo que promete y de poder pasarlo por los lugares, y además todos sabemos que en Chile tenemos un sistema presidencialista donde tenemos bastante capacidad del Ejecutivo en el Congreso. Por las Pero urgencias las maneja el ya un Ejecutivo. 40% es como decir, está la voluntad, lo enviaron. Ahora, Claro. a ver cómo se mueve en el Congreso, O sea, porque ese también hemos sabido de proyectos de ley que se dejan morir en el Congreso. O Y sea, nadie ese los mueve. 40% es como el mínimo como- que puede obtener si el proyecto se envía Exactamente. recién al Congreso. Estamos conversando con Colombina Scheffer, subdirectora de la Fundación Ciudadano Inteligente, a propósito de la próxima cuenta pública, la última del gobierno de la presidenta Bachelet, este jueves 1 de junio. Valentina, quedémonos en educación, porque es otro de los temas que es emblemático de este gobierno y tal como tú decías, no solo de la cuenta pública del año pasado, sino del programa de gobierno. Y ahí hay 3 promesas, 0 completas, 3 en proceso, 0 sin progreso. Y tiene un 2.7 en coherencia. Eso responde a falta de voluntad. ¿Cómo se evaluó educación? Bueno, ahí nos ayudó Educación 2020. ¿Ya? Y el área en promedio, porque como es más de una promesa, ahí hacemos un promedio. Si alguna promesa se cumple con más de un proyecto de ley, también se hace Ya, un promedio. El área tiene un 50% y tiene un 2.7, pero por ejemplo uno que es interesante, que es el tema de la gratuidad, que ese es el como que de hecho el mismo jueves va a haber una marcha estudiantil, o sea, hay un tema ahí claramente. Ese recibió una evaluación de un 3 y estaba con un 40% porque está en primer trámite. Esa evaluación del 3 tiene que ver con que la promesa es bastante coherente con lo que se prometió, pero no es permanente. Estamos con todo este problema de que se va dando todos los años en estas glosas presupuestarias y no se ha logrado hacer O sea, un no hay un mecanismo proyecto de permanente gratuidad, en el fondo. de que esto y el análisis que nosotros realizamos, sobre todo con el caso de educación, que es bien puntual, es que está todo este tema de que se hizo una promesa, pero no todos los actores entienden lo mismo por gratuidad, Claro. fin al lucro, que es público. Entonces ahí empezamos a entrar como en el tema también de cómo el gobierno junta a sus propias filas en el fondo para avanzar, cómo convence a la oposición, y además tenemos a otros actores que no están en el entramado institucional, que obviamente no se puede medir en este caso, pero que están en la calle, que están entonces aquí claramente hay un problema que tiene que ver con cómo se gobierna en el fondo esto. Oye, y para ser justos, también hay algunas promesas que tienen el 100% de cumplimiento. Energía, por ejemplo, había una promesa que era la ley de equidad tarifaria residencial, que ustedes no solo la dan por completa, sino que además ponen cuál es la ley que ya está vigente al respecto. Y en el área de la salud, 2 promesas el año pasado, la creación de este mecanismo solidario para madres y padres de hijos accidentados o enfermos graves, y también este plan de formación de médicos especialistas y odontólogos, que también tiene cumplimiento total. Sí, a nosotros nos gusta mucho destacar el caso del mecanismo solidario para madres y padres de hijos accidentados, porque esta fue una medida que se recogió, no estaba dentro de como el programa, por decirlo así, se recogió y se llevó hasta el final. Entonces es una buena noticia porque da también, o sea, como dices tú, da también esta idea de que no todo es bueno o malo, o sea, que hay, de repente el gobierno efectivamente, o los gobiernos en general, recogen las promesas ciudadanas, se hacen cargo de ellas y las llevan hasta el final, o sea, o por ejemplo la ley de equidad tarifaria en energía, que era una demanda bastante histórica de cómo se iba a cobrar la cuenta de la luz en el fondo en distintas localidades, y que efectivamente se dio de inicio a fin. Entonces, no es que todo sea... por eso el avance es un 58%, o sea, depende de dónde se mire. Es que eso te iba a preguntar, que fuéramos a la cifra global, porque ya no nos queda mucho tiempo. Un 58% de cumplimiento total, de un total de promesas que eran 37. Decíamos al principio que fueron bajando el nivel de promesas conforme se va terminando el gobierno, y que se repitió, por ejemplo, en el gobierno de Piñera. Pero si uno tuviera que comparar, ¿es un buen promedio un 58% para un total de 37 promesas? Mira, yo creo que en nuestro caso, nuestra labor no es hacer esa evaluación, porque a lo que nosotros hacemos con este estudio es sistematizar la información, ponerla a disposición para que justamente sea la ciudadanía y la sociedad civil organizada La que saque esa conclusión, porque depende de qué punto de vista se mire. O sea, yo creo que es bastante responsable hacer un número acotado de promesas y cumplirlas.
no tienen, y esa ha sido la tendencia en distintos gobiernos. Pero también tú podrías preguntarte, bueno, pero ¿hasta qué punto? ¿Qué porcentaje? Entonces, lo que a nosotros nos interesa es que se evalúe y este número, el 58%, nos va mostrando cómo avanza en el Congreso. También tiene que ver ahí que la gente se informe, bueno, este proyecto que a mí me interesa está avanzando, ¿por qué está avanzando? ¿Por qué no está avanzando? ¿Qué conglomerados lo están apoyando y qué conglomerados no? ¿O no me gusta cómo se está cumpliendo esta promesa? Entonces, ese es justamente el debate que nosotros queremos iniciar. Ahora, y que haya gente haciéndolo. ¿Hay algunos proyectos que no estén en estas categorías que definen ustedes como ciudadano inteligente? Estoy pensando, por ejemplo, en la FP estatal, que fue mucho antes del debate previsional, que también es un debate del programa. ¿No aparecen así como proyectos que no quepan dentro de estas categorías y que se hayan cumplido o que no se hayan cumplido? Es que mira, si se mencionó en el discurso, está. Ya, y por ejemplo, la FP estatal está porque se mencionó en la cuenta pública. Nosotros nos ceñimos al discurso, de ahí extraemos las promesas. También tenemos intercambio con el gobierno respecto a, les preguntamos, y a veces si nos faltó una o no sé, ahí se puede ajustar. O sea, nosotros tenemos una metodología bastante rigurosa. Y la FP estatal en Trabajo y Previsión Social está. Exactamente. O sea, pero porque se mencionó. Si no se menciona en el discurso, nosotros no lo evaluamos porque estamos evaluando lo que dicen y si lo prometen y si se cumplen. En Trabajo y Previsión Social son 4 promesas, una completa, 2 en proceso y una sin ningún progreso, según el dicho al hecho de Ciudadano Inteligente. Y que está disponible además en la web. Solo eche de menos, no sé si no puedo encontrarlo, está por ahí el registro histórico, porque como tú decías, esto lo vienen haciendo hace ya varios años, no solo el actual gobierno, sino que también los 2 anteriores, ¿no? ¿Hay algún archivo al cual poder recurrir? Es que eso les tenemos una novedad. A partir de este año, pronto, estamos trabajando justamente ahora así como a toda máquina, y por eso no están los otros estudios, pero van a estar porque todo el mundo nos ha preguntado lo mismo. Vamos a subir todos los estudios históricos y va a haber también la posibilidad de hacer algunas comparaciones, pero eso de las comparaciones van a ser respecto al programa de gobierno, entonces se va a poder mirar toda la información, como en el momento estamos trabajando, estamos ajustando la base de datos, está abajo, se puede ver esto, pero prontamente vamos a lanzar la segunda versión. Sobre todo para los candidatos ahora que ahí estamos viendo cosas que a lo mejor ya prometieron. Claro. Sí, pero va a haber una opción de comparar. Pero tenemos que hacerlo bien porque hay que ser rigurosos. No sé, por ejemplo, no es posible comparar la cuenta de Sebastián Piñera con la de Bachelet porque son completamente distintas. Entonces ahí hay que ver, entonces tenemos que hacer harto trabajo ahí. Están nuestros diseñadores, programadores y todo eso trabajando. El 1 de junio, el jueves próximo, la cuenta pública presidencial, la última, decíamos, del gobierno de Michelle Bachelet. El 1 de junio, después de 92 años. Tal cual. Se hacía el 21 de mayo y los legisladores decidieron que sea este jueves. Valentina Colombina Scheffer, subdirectora de la Fundación Ciudadano Inteligente, muchas gracias por venir a Lo que queda del día. Gracias por invitarnos. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Buenas tardes. Nos vamos a la pausa. Antes, contarles de congestión por Pedro Aguirre Cerda al sur en el tramo General Velázquez con departamental en Cerrillos, lo propio en Pedro Aguirre Cerda al norte en el tramo Las Américas con departamental y congestión alta con mayúscula por el eje Kennedy Costanera Norte al poniente en el tramo Luis Carrera con Purísima. Gato presenta cosas que a todos los chilenos nos dejan un buen sabor. Un 18 de 4 días. Ser campeones de América 2 veces. Ver a Chile triunfando en el mejor festival de cine del mundo. Tomar siempre el mejor vino. Hay cosas que a todos los chilenos nos dejan un buen sabor. Cabernet Sauvignon, Merlot, Blanco y Carmener. Gato, típico chileno. Grosso, taquilla, mortal, macanudo. Ya comenzó el Cyber Day en París.cl. Más de 10.000 productos, las mejores marcas. Compra en París.cl y retira en todo Chile. Cyber es París.cl, el e-commerce número 1 de Chile. Los dígitos 2 no esperan ni un segundo. Tube Rayland, líderes en revisiones técnicas. En mayo sigue el calendario de revisiones y los segundos. Los vehículos terminados en 2 no esperan, no hacen filas y van primero a Tube Rayland. Con modernas plantas en las principales ciudades del país y 8 plantas en Santiago. Reserva tu hora con atención personalizada y no esperes ni un segundo. Tube